Yo soy Valerie Maldonado Yarzo del equipo Technological Minds del Colegio Salesiano Padre José Fernández Pérez. Soy la informática del equipo. Este tutorial de tabla de distribución de frecuencias es para el sector de tecnología y el profesor es Larry Svetlich. Yo soy el número 33. Aquí les doy a conocer la página de mi equipo. Y esta es la unidad Estudios y Requerimientos del Usuario. Acá sale el logotipo, el eslogan, la imagen con la beneficiaria, la bitácora de trabajo, la video presentación del equipo y todo lo demás. Esta es la tabla de distribución de frecuencias. Aquí tenemos que poner el número de encuestados, la alternativa que eligieron y la pregunta es, ¿usted visita frecuentemente la institución? Aquí sale la alternativa, la respuesta, la frecuencia absoluta que yo tengo que hacer según las alternativas, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa porcentual. El número de encuestados tiene una fórmula. En la celda A2 vamos a poner 1 y en la celda A3 vamos a poner la fórmula, que es igual if, da lo mismo si es mayúscula o minúscula, abrimos paréntesis, apretamos A2, después ponemos igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, volvemos a apretar A2 más 1 y ponemos Enter. Después, ahí sale un 2. Aquí ya se copió, pero después lo seleccionamos y se copia todas. Acá ya tenemos rellenado las alternativas elegidas. Después vamos a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta también tiene una fórmula. Y es igual, ponemos if, abrimos paréntesis y apretamos la alternativa elegida A, pero de la segunda. Que acá, por ejemplo, la columna sería B3. Ya, apretamos B3 y ponemos igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma. Escribimos count if y abrimos paréntesis y apretamos este intervalo. Y para que se copie completo, apretamos F4. Después ponemos punto y coma y apretamos la alternativa A. Y cerramos paréntesis y Enter. Ahí sale que la frecuencia absoluta de la respuesta sí es 8, que sería de la alternativa A. Después copiamos esa misma fórmula en las casillas. Y ahí sale el. Después, para calcular el total de la frecuencia absoluta, también hay una fórmula, que sería igual if, abrimos paréntesis y apretamos la alternativa B, después ponemos igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma. Escribimos suma, abrimos paréntesis, apretamos este intervalo y lo copiamos con F4. Después cerramos paréntesis y ponemos Enter. Y ahí aparece 11, que sería el total del número de encuestados, o sea, las personas que respondieron la encuesta. Entonces si aparece 11 acá y cuadra con eso, es que están bien las fórmulas. Después, para la fórmula de la frecuencia absoluta acumulada, en la primera casilla de ahí apretamos igual, if, abrimos paréntesis y apretamos la primera frecuencia absoluta. Después
Después apretamos igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, y volvemos a apretar esa misma frecuencia absoluta. Después cerramos y ponemos Enter. Y nos vuelve a salir 8 porque siempre va a salir el mismo resultado de ahí en la primera. Después, para la segunda cambia la fórmula. Para la segunda de la frecuencia absoluta acumulada, ponemos igual, if, abrimos paréntesis y ponemos la primera frecuencia absoluta acumulada. Después le ponemos igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, y volvemos a poner la primera de la frecuencia absoluta acumulada. Después ponemos más y ponemos la frecuencia de la segunda de la frecuencia absoluta, cerramos paréntesis y ponemos Enter. Y ahí se copió automáticamente porque ya lo tenían copiado. Pero copiamos esa y el resto de la casilla que queda. Y esta es una suma que se va sumando cruzado. 8 más 0 son 8 y 8 más 3 da 11. Entonces acá no hay que sacar un total porque ya ahí tenemos el total. Después tenemos la frecuencia relativa, que la fórmula sería igual, if, abrimos paréntesis, ponemos la primera frecuencia absoluta, igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, volvemos a poner la frecuencia absoluta y después ponemos un slash y apretamos el total de la frecuencia absoluta, que el slash sería como el dividido, y apretamos F4 para que como que se copie eso y después no se desordenen los resultados. Y cerramos paréntesis y ponemos Enter. Y ahí ya yo lo tengo en porcentual. De ahí yo vuelvo a copiar eso. De ahí eso yo lo copio. Y ahí me sale. Y esto ya yo lo tenía pasado. Vamos a borrar esta fórmula de acá. Pero si no saben cómo pasarlo, porque primero va a salir un número, pero para pasarlo a porcentaje, vamos a formato, número, y ponemos número, o sea, porcentaje. Por ejemplo, yo acá lo tenía en porcentaje, y apretamos. Y para sacar el total de la frecuencia relativa, también hay una fórmula, que sería igual, if, abrimos paréntesis, y vamos a la primera frecuencia relativa. Después ponemos igual, comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, apretamos suma porque eso es lo que queremos hacer. Después abrimos paréntesis y seleccionamos esto que sería el intervalo. Y para copiar apretamos F4 para que eso no se cambie. Cerramos paréntesis y ponemos Enter. Y ahí nos saldría el 100%. Entonces nosotros ahora, si lo queremos poner como un gráfico, vamos a apretar esto, como para insertar un gráfico de la pregunta. Insertar, vamos a gráfico, esperamos que cargue, y vamos a tipos de gráfico. Yo voy a insertar el gráfico circular, y ahí tiene de título frecuencia absoluta, y a la personalización, vamos a ir a personalización, y puedo cambiar el título, la fuente, todo eso. Y yo voy a cambiar el título por la pregunta. Y la pregunta sería, ¿usted visita frecuentemente la institución? Y le pongo listo y ahí cambia cambia el título.
Entonces yo le pongo insertar. Y vamos a checar. Entonces el gráfico me dice que 27,3% de las personas encuestadas tal vez visitan la institución frecuentemente y 72,7% de las personas encuestadas sí la visitan frecuentemente. Entonces, vamos a sacar una conclusión. Podemos decir, en conclusión, 8, veamos la frecuencia absoluta, 8 de las personas encuestadas visitan frecuentemente la institución. Y 3 de las personas encuestadas tal vez. Vamos a cambiar aquí. A ver, vamos a cambiar la conclusión. Vamos a ponerla más al lado. Ya, entonces pongamos ahora la conclusión. Tal vez. Entonces la conclusión sería, en conclusión, 8 del total de personas encuestadas sí visita la institución frecuentemente y 3 del total de personas encuestadas tal vez. Y esto sería todo. Por último, para ver si está bien lo que hicimos, si yo borro esto, se tendría que borrar todo. Entonces ahí podemos ver recién que sí está bueno todas las fórmulas que hicimos. Muchas gracias por ver el tutorial.